Vamos a sentarnos más al frente. ¿Se pueden sentar al frente ahí? Por lo menos ahí, sí. Que se hagan ese banco al frente.
Buenas noches. Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo puertas siempre para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas, dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión. Les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense de que sus celulares estén en silencio. El mensaje de este 21º domingo es para todos una invitación a la conversión radical del corazón a fin de conquistar el reino, porque solamente los esforzados le darán alcance. Necesitamos convertirnos urgentemente. Mañana puede ser tarde. La Santa Misa será presidida por el Padre Terry Tour. Por favor, póngase de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Jesús es el Mesías, alaba lo que vive. Jesús es el Mesías, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es el Cordero, alaba lo que vive. Jesús es el Cordero, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es la palabra, alaba lo que vive. Jesús es la palabra, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es vida eterna, alaba lo que vive. Jesús es vida eterna, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es el Maestro, alaba lo que vive. Jesús es el Maestro, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Sabiendo los pecadores, pidamos al Señor que sane el corazón, que nos renueve interiormente y nos fortalezca con su paz y perdón. Arrepintámonos, pues. Tú eres nuestra esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú nos reconcilias con el Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú nos das nueva vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos al Señor diciendo, gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a Los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios,
Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos al Señor para que nos reconforte con su clemencia. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos y escuchar las lecturas. La primera lectura del profeta Isaías. El último capítulo del libro de Isaías es un cuadro grandioso de la universalidad de la salvación. En los finales, todos tendrán entrada libre al templo de Yahvé. Aquí se manifiesta la voluntad santífica de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: yo, conociendo sus obras y pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Libia y Lidia, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carro y en literas, en mulos y en dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor, también de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Dios permite que recaigan pruebas sobre los cristianos. Dios nos corrige y purifica por el bien de nosotros y de la iglesia. Él es un Padre preocupado y amoroso. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su represión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. El mensaje global del Evangelio de hoy, más que el número de los salvados e incluso que la dificultad misma para salvarse, como podría sugerir la imagen de la puerta estrecha, es la oferta universal de salvación por parte de Dios. Hermanos, les invito a ponerse de pies para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. La corazón, porque dígame su palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le contestó: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán fuera y se pondrán a tocar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él contestará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes.
apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte, del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Porque los que ahora son los últimos serán los primeros. Y los que ahora son los primeros serán los últimos. Amadísimos hermanos, esto es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor Resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Las lecturas de hoy, por un lado, nos hablan de diferentes poblaciones que estaban bajo dolor, angustia, sentido de fracaso, pero que Dios les llama a la perseverancia, a la seguridad de que Él es constante con ellos y que tendrán triunfo. En la primera lectura, Isaías 66, estaban unos todavía en el exilio y otros por regresar. Algunos ya estaban empezando a regresar del exilio. Y lo que Isaías les está diciendo es que sus lágrimas serán escuchadas, que su tormento y su situación de destierro se acabará pronto, que tengan la seguridad y la confianza de que Dios les unirá, les reunirá y les consolará, de tal manera que podrán llegar a Jerusalén de todas las partes donde han estado desterrados, pero que también vendrán otras naciones y otros pueblos a alabar y glorificar a Dios en Jerusalén. Es el sentido de unidad y que Dios mira más allá de su pueblo a buscar a otros que también crean en Él. Es en ese momento que el pueblo de Israel empieza a crear una conciencia de que no son los únicos, de que Dios también quiere extender su salvación, su presencia y su misericordia, su favor para con otros también. Por otro lado, lo que nos presenta es un mensaje de consolación, de que a pesar de nuestras desdichas, Dios nos acompaña, nos escucha y está presto a socorrer, que a pesar de nuestras enfermedades, dolencias y dificultades, podemos aprender a ofrecerle a Dios y a entregarle nuestras penurias, nuestras situaciones como escalón de crecimiento. Si tú eres de las personas que tienen la mecha corta, que no tiene paciencia, y a cualquier cosa que te pasa, tú dices, mi quecha vienda, con J mayúscula. Pues entonces, pide al Señor que te llene de su seguridad, de su paz, de su amor, pero pide que te llene de la conciencia de poder comprender qué es a lo que te llama, qué es a lo que te reta, dónde está la superación para ti. Porque si aprendemos a entregarle, ofrecerle a Dios las situaciones, en vez de simplemente coger coraje, podemos crecer más. Y podemos utilizar el coraje como fuerza para crecimiento, no para caerle encima a otra persona, sino para tú moverte a hacer el bien que tienes que hacer y crear la justicia que haya que crear, por lo menos de tu parte. Para que no seas simplemente más del montón que no hace nada por los demás, sino que tomes cartas en el asunto de tener caridad, empatía, misericordia y alegría en el compartir fraterno y en el evangelizar. Lo que es la segunda lectura, Hebreos, estaban pasando también por momentos de dificultad en la fe. Y lo que Pablo les está diciendo es que tengan perseverancia, seguridad y fe. Que Dios les contestará, que Dios les auxiliará,
que Dios siempre es fiel a su alianza, pero llama a que nosotros seamos fiel a la parte de nuestra relación con Dios. Porque a menudo, cuando acalora el tiempo, cuando hay situaciones difíciles, cuando las cosas no se hacen, entre comillas, como cada cual quiere, empezamos a jadear, empezamos a dejar a un lado la oración. Y lo que Pablo está diciendo ahí es, oren. Cuando dicen sobre las rodillas que doblen, implica que oren. Lo que está diciendo Pablo es, no se dejen llevar por lo que es el ahogo de la situación. Hay personas que porque en la familia las cosas salen al revés, abdican de Dios. Otros bajan los santos. Otros se ponen a carear los unos con los otros. Están en pelea unos con los otros. Otros simplemente o dejan de ir a la iglesia o se las cobran a los que están alrededor o pagan los más válidos, los niños y demás. Se nos invita a tener mayor temple, a tener mayor confianza, a tener mayor amor y mayor sentido de ayudar al otro a acercarse al redil, pero también de comunicar las verdades de la fe con amor, con alegría, con dulzura. Se nos llama también en esta lectura a que podamos estar prestos, listos para lo que pudiese ocurrir en el momento que sea. Puede ser una situación de salud, puede ser una situación de muerte, puede ser una situación económica, puede ser una situación de inclemencia del tiempo, puede ser una situación política, puede ser una situación de cualquier clase o hasta religiosa. ¿A qué te reta Dios con cada situación? ¿A qué te reta Dios con lo que es tu vida personal? ¿Cómo tú reaccionas que te sirva para tu crecer? ¿Ponderas, oras, meditas, ayudas a otro? ¿O te vuelves un gocho y empiezas a chismear de medio mundo? Se nos invita entonces a que nuestra vida tenga mayor peso, mayor constancia, mayor sentido de unidad con la palabra de Jesús, con el corazón de Jesús. Ya en el Evangelio se nos está invitando a que podamos nosotros ver dónde estamos parados ante Dios. Porque hay personas que piensan que tienen a Dios agarrado por donde quieren. Otros piensan que ya cumplieron y no tienen que hacer más nada. Otros se quedan con la apariencia y el brillito de cristianos y piensan que con hacer 2 o 3 cosas ya está. O que con solamente venir a misa ya se tiene. Se nos insta entonces a un compromiso más profundo, a una entrega más dedicada, a un sentido de salir de nosotros e ir a los demás, a que oremos los unos por los otros, para que entonces sea Dios el que esté viendo lo que hacemos y seamos constantes en nuestro servicio, constantes en nuestra acción. Lucas está describiendo la situación de su tiempo de los judíos que habían rechazado a Jesús, que le habían escuchado en las plazas, pero que le dieron la espalda. Está indicando también contra los fariseos, contra los saduceos y contra los escribas, porque ellos sí escucharon a Jesús y le escucharon cerca, pero su corazón no estaba cerca de Jesús, sino que estaba en su orgullo. Y lo que Lucas está diciendo es, para poder entrar en el banquete celestial, en la boda del Cordero, necesitamos actitud de humildad, actitud de escucha hacia Dios y actitud de acción hacia las cosas de Dios, para que nos movamos hacia Cristo, hacia los mandamientos, hacia la iglesia, hacia los sacramentos, hacia el servicio comunitario, hacia el servicio de los necesitados, de los enfermos, los menos válidos, etcétera, etcétera. La idea es que no pensemos que ya porque me sentí bien no hay más nada que hacer. Tenemos que quitarnos a nosotros del centro y poner a Dios. ¿A qué Dios te llama? ¿A qué Dios te reta? Si tú fueras a los destinatarios de ese evangelio, te estaría diciendo a ti, Jesús, fuera de aquí, no te quiero. ¿Por qué? ¿Por el pecado? ¿Por el egoísmo?
por el sentido de apariencia, por el sentido de falta de amor, por el sentido de falsedad. ¿Por qué? Dios quiere incluirnos a todos. Dios quiere extender su salvación a todos. Pero a veces nosotros nos autoexcluimos por nuestras actitudes. ¿Qué tienes que sanar todavía en tu vida? ¿Qué tienes que crecer? ¿Qué tienes que superar? ¿A quién tienes que perdonar? ¿O es a ti que tienes que perdonar? Son las imágenes del pasado que tienes que sanar. Son los recuerdos angustiosos que tienes que perdonar. Es algo en tu vida que todavía no concuerda. Hay vacío, hay soledad, hay angustia. Entrégaselo al Señor y pídele que te llene, que te renueve, que te fortalezca, que te unja con su alegría, amor y dulzura, que te llene de tal manera que no te sientas en la amargura de la soledad, sino que te sientas en el amor dichoso de su presencia, porque Él está contigo todos los días. Para poder entrar entonces en el banquete del Cordero, en la fiesta de bodas del Cordero, se necesita también un sentido de cercanía, de intimidad con Dios. Y te pregunto, ¿cómo es la calidad de tu vida de oración? ¿Te sientes cerca de Dios? ¿Te sientes que es tu amigo? ¿Te sientes que Él te ama y te perdona? ¿Te sientes que Él te llama cada vez más a un poquito más de sacrificio, oración, ayuno, dedicación? ¿Y cómo es tu respuesta entonces? Porque a veces le decimos, estoy cansado, es que no puedo, búscate a otro. Pero el Señor nos dice, es a ti que quiero, para que no te autodestierres en tu propia soledad, sino que puedas encontrar que Dios te llama a una vida de mayor entrega, compromiso, a mayor sentido de darte a los que estén a tu alrededor, para que sea Jesús el que se denote en ti. Claro, eso implica que cada cual tiene que trabajar su rollo, cada cual tiene que trabajar su situación, cada cual tiene que trabajar su crecimiento en las 5 dimensiones, en lo biológico, en lo psicoafectivo, en lo intelectual, en lo social y sobre todo en lo espiritual. Y es la parte espiritual la que da sentido a todo lo demás, para que entonces podamos tener propósito, dirección, empuje, para que podamos entonces ver que estamos en esta vida para poder ser instrumentos de la gracia de Dios, instrumentos de Dios para ayudar a otros a encontrarse con Él. Y te pregunto, ¿te has encontrado tú con Él? ¿Has tenido una experiencia del amor del Padre, del perdón del Hijo Jesucristo y de la fuerza dinamizante del Espíritu Santo? Se nos insta entonces a pedirle a Dios que nos ayude a vivir en su presencia trinitaria de tal manera que podamos ser apóstoles, discípulos y misioneros, profetas de la calle, donde estemos, para que Jesús nos use de instrumento en todo momento. Para eso contemplemos a diario, automonitorémonos, contemplemos a diario lo que Dios hace, contemplemos lo que a veces queremos hacer versus la voluntad de Dios. Véncete a ti misma, a ti mismo, para que sea Dios el que obra en ti y no tus impulsos, deseos y situaciones adversas. Pídele al Señor que te dé la paz, pídele al Señor que te dé su amor, pero pídele al Señor que te dé fuerzas para moverte, porque a veces se queda en la mente solamente, ay, quisiera hacer esto por Dios, y ahí quedó. Pídele al Señor que tú puedas moverte para hacer el bien que Dios te llama a hacer, sea a hablarle a otra persona, invitarle a la iglesia, sea el tú poder animar en algún grupo, si es que estás llamado a hacerlo, sea el que tú estés llamado a poder invitar a otros a acercarse a Dios o ser catequista. Puedes este fin de semana tomar el boletín o un boletín extra y llevárselo a un vecino. Puedes también buscar el visitante y llevárselo a un vecino. Puedes también leer una porción de la palabra de Dios a un vecino y ayudarle a comprenderlo. Si personas, o léete la Biblia en tu casa, léela con los hermanos del vecindario, léela con tu familia. Pero no nos quedemos simplemente esperando a que Cristo venga. Se nos invita entonces a ser proactivos. Proactivos es
que tengas hormigas en el trasero y te muevas. Proactivo es que tú hagas que ocurra el bien. Proactivo es que tú puedas comprometerte con Dios y con el otro a sacudir el árbol para que caigan las chinas y lo que sea. Que tú hagas que ocurra el bien. Porque si tú esperas que simplemente hagan por ti, te quedaste esperando. Se nos llama entonces a hacer la diferencia. El Papa decía hace poco tiempo que no podemos ser estatuas en la iglesia. Tenemos que ser dinámicos y dinamizantes. Hay que revolcar el avispero. Hay que hacer que el hormiguero se mueva. Sé tú hormiga que mueva a los demás y no soporífero para el que está al lado. Que Dios te bendiga. A la renuncia decimos, si renuncio a la profesión, sí creo. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿A todas sus seducciones? Sí, renuncio. Por otra parte, ¿crees en Dios Padre, Creador de cielo y tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo que vino para salvarnos? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo que nos anime y acompaña? Sí, creo. ¿Crees en María Santísima que intercede por nosotros? ¿Crees en la Iglesia Católica que nos lleva hacia la Santísima Trinidad? Sí, creo. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro, pidamos al Señor que vivamos la fe con obras. Invoquemos a Dios que nos ama como hijos muy amados y digámosle, escucha y ten piedad. Escucha y ten piedad. Por los que anuncian el Evangelio, para que puedan encontrar la fuerza dinamizante del Espíritu, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Por la unidad de todos los cristianos, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Para que nuestra sociedad pueda encontrarse con Jesucristo y valorarle, seguirle, amarle, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Por la conversión de los que viven en pecado, para que encuentren el amor de Dios y cambien, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Por los que sufren la guerra, la violencia, el egoísmo, sean libres, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Para que todos podamos participar del banquete de Cristo, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Por quienes se ofrece esta Eucaristía, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Para que Dios libre a Puerto Rico de todo aquello que no sea suyo, roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia, y ya que nos invitas al banquete del reino, haz que un día merezcamos disfrutar de tu gloria con los santos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Agradecemos su generosidad en la colecta. Somos semilla que ha de crecer y estrellas que han de brillar. La levadura y el grano de sal, antorchas que han de alumbrar. Somos mañana que vuelve a nacer y la espiga que empieza a granar. El aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con ustedes estoy. Somos llamas que ha de encender resplandores de fe y caridad.
Son los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Son los amigos que quise escoger, son palabras que intento gritar. Son reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con ustedes estoy. Somos semillas que ha de crecer y estrellas que han de brillar. La levadura y el grano de sal, antorchas que han de alumbrar. Somos mañana que vuelve a nacer y la espiga que empieza a granar. El aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con ustedes estoy. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con ustedes estoy. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, que el sacrificio único de Cristo, por él te has adquirido un pueblo suyo. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te alabamos, divino Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Alabemos, glorifiquemos a Dios Padre, ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle nuestro esfuerzo por un mundo convertido a Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Redentor, aclamamos a nuestro Padre Celestial orando: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Amadísimos hermanos, nos podemos dar la paz. La paz contigo, te bendice. La paz contigo, te bendiga. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No estoy en mi casa. Pero tú estás en el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Cuerpo de Cristo, Amén. la sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo, Amén. cuerpo y sangre de Cristo. Amén. A nuestros Cuerpo y hermanos sangre de que no Cristo. puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta Cuerpo y oración sangre de Cristo. de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo no busco a Cristo en las alturas, ni lo busco en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor. A tu lado va siempre al caminar. Él es un amigo de verdad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud. Muchos ciegos son porque no lo ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos un momento para darle gracias a Dios y respondemos: gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos inundas con tu amor y benevolencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos nutres con tu presencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque vienes a nuestro encuentro para fortalecernos. Porque llegas a nuestro corazón para enternecernos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das nuevos impulsos de vida. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos acompañas en cada etapa de nuestra historia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos unges con el óleo de la alegría. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Porque nos llamas tus heraldos de la calle. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque en todo momento nos acompañas en nuestro caminar. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das fuerza para la lucha. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque confías tu reino a nosotros. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque en todo momento nos das pruebas evidentes de tu amor. Porque nos das tu paz para llevarte derredor. Gracias, Señor, por tu clemencia. Oremos. Padre Santo, Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse para los avisos del boletín. Hermanos, los avisos que tenemos están en el boletín de la hoja parroquial, así que le pedimos que se lleven esa hojita. Ahí están toda la programación de esta semana, los anuncios y también la palabra para que mañana volvamos a refrescar esa palabra hermosa que el Señor nos regala en esta semana. Siempre es bueno repasarla y es refrescante para el corazón. Así que los invito a que se lleven esa hojita a sus hogares. Y mientras tanto le vamos a dar lectura a una carta que siempre nuestro querido pastor nos envía. Así que con mucha atención vamos a escuchar las palabras de nuestro querido pastor. Estimados feligreses, paz y bien en el Señor Jesús. Solo unas líneas para agradecer a Padre Terry su ministerio entre nosotros. He sabido no solo de su disponibilidad en el diario de la parroquia, sino su excelente taller que condujo durante 4 días. Padre Terry, muchas gracias. Que Dios se lo pague con múltiples bendiciones, tanto para sus hermanos de su congregación del Santísimo Redentor, como también a su familia y por supuesto para usted mismo. Sepa usted que la persona del sacerdote es muy especial en nuestra comunidad de fe, como lo ha comprobado a través de la oración que hacemos de lunes a viernes hace más de 10 años. Pero cuando ese sacerdote, que siempre es un regalo de Dios, hace presente su ministerio y nos enriquece con su presencia, se hace más concreta y especial y cercana. Esta es su casa y es ya parte de nuestra familia
de Santa Bernardita. Gracias por permitirme estar estos días con mi familia. Que Dios se lo pague con creces. A todos, un saludo de corazón. Padre Willy Peña Moredo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, se les quiere de gratis. Y gracias a Padre Willy por la carta, muy delicado de su parte, muy bonito. Gracias. Y a nombre de nuestra comunidad de Santa Bernardita, a los que hoy nos reunimos hoy sábado y pienso que también mañana domingo en las 2 misas, le damos las gracias, Padre. Que Dios lo bendiga grandemente y que siga multiplicando esos talentos, esa sabiduría que Dios le ha regalado y que usted los regala así a todos nuestros hermanos para el crecimiento espiritual. Que Dios y la Santísima Virgen lo cubran. Dios con su sangre preciosa y nuestra Madre Santísima con ese manto maravilloso. Que Dios lo bendiga grandemente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso fuerte. Muchas gracias a todos, se les sirve de corazón. Y este no es el último día, yo estoy hasta el miércoles con ustedes. El lunes tendremos algo especial, tendremos una misa con oración de sanación. Así que les invito a que se den la vuelta el lunes en la misa regular de por la tarde. Así que va a estar muy bonito. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Regresemos a nuestros hogares convencidos de que el amor de Dios es lo más grande que podemos tener y que a ejemplo de María descubramos la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Amadísimos hermanos, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Yo quiero paz dentro de mí, haz que yo vea qué es lo que impide que yo pueda ser feliz. Yo quiero paz dentro de mí, haz que yo vea qué es lo que impide que yo pueda ser feliz. Busca bien en mi adentro y si hay algo, sácalo. Cristo rompe las cadenas y hace libre el corazón. Yo quiero paz dentro de mí, haz que yo vea qué es lo que impide que yo pueda ser feliz. Yo tengo paz dentro de mí, haz que yo vea qué es lo que impide que yo pueda ser feliz. Buenas noches.